Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar sobre gráficos con Excel. Vamos a ver la actividad que les habíamos pedido. Entonces empecemos por la consigna número 1. Dice copiar la siguiente tabla de datos en una hoja de un libro de Excel, ¿sí? Que tenga el apellido y nombre de ustedes y que tenga como título también, cuando lo guarden, gráficos en Excel, para saber de qué actividad se trata. Vamos a copiar la tabla. La tabla está hecha con imagen, por lo tanto, si ustedes ponen copiar y pegar, no se les va a pegar por columna y por fila, sino que lo van a tener que hacer ustedes manualmente. Botón derecho, selecciono la imagen. Botón derecho, copiar. Voy al Excel, pegar. En el Excel nos va a aparecer así, lo movemos para el lugar que quisiéramos, después lo vamos a hacer esto mismo con los gráficos. Vamos a la primera columna y le vamos a poner el título, datos XY. La segunda columna, frecuencias absolutas. F, y así vamos a ir completando toda la tabla como para pasar. Bien, entonces copiamos todas las tablas y recuerden que cuando tienen números o datos en escalera, si ustedes ponen los dos primeros y hacen que se haga esa crucecita negra en el borde, ¿sí? Sobre el cuadradito verde y lo arrastran, les va a poner todo el resto de la escalera. Entonces no es necesario ir poniéndolo uno por uno. Tenemos que dar formato a esta tabla, ¿sí? Y si ustedes se fijan, las primeras palabras dicen toda frecuencia y no se sabe la diferenciación. Entonces, para que nosotros podamos configurarla bien, vamos a ir a alineación. Se les va a abrir una ventana como esta, a veces se les abre en número, ¿sí? Fíjense en que está en la solapa alineación. Y cuando pongan ajustar texto, esto va a hacer que les quede la celda como corresponde, ¿sí? Al poner aceptar. Entonces, si volvemos a abrir, fíjense que también tenemos acá para la alineación, en la parte de horizontal y vertical, y podemos poner centrar, y para que nos quede bien en el centro de la celda. Una vez que tengamos el formato hecho, lo que podemos hacer con el pincelito de formato es copiar, ¿sí? Estando parado en ellos, apretamos el pincelito, y ahí nos vamos a todas las otras celdas y pintamos, ¿sí? Esas celdas con el pincelito. Y entonces ahí ya vamos a tener el mismo formato. Vamos a hacer lo mismo con la celda de datos, ¿sí? Fíjense que tenemos todas centradas. Bueno, nos falta el total. Para obtener el total lo podemos copiar de la tabla o usar las fórmulas de Excel, que lo ideal sería eso, ¿sí? Se usa suma en este caso, abro paréntesis. Acuérdense que siempre que pongo una fórmula tiene que ir el signo igual o el más adelante del todo, ¿sí? Entonces, pongo suma, abro paréntesis, cliqueo en la primera celda que quiero sumar y arrastro el mouse hasta la última celda que quiero sumar, cierro paréntesis, enter. Entonces, ahí ya voy a tener el total de esos datos. Vamos a seguir dándole el formato. Si ustedes se fijan, las rayitas aparecen como en gris y eso significa que cuando las imprimamos no van a aparecer en la hoja. Si yo quiero que aparezca la tabla en la hoja dibujada, me voy a ir a la opción de bordes, este cuadradito, y voy a elegir todos los bordes, ¿sí? Entonces ahora sí, esas celdas van a aparecer, todas estas van a aparecer dibujadas y todas estas no, va a aparecer en blanco en la hoja. Bien, le tengo que dar color, ¿sí? Entonces trato de buscar el color más similar. Para eso primero selecciono, arrastrando el mouse, todas las celdas que tengo que pintar de un mismo color. Elijo el color más similar al que les pintaron los profes. Vamos al naranja ahora, el amarillo. ¿Sí? Cuando ya tengo seleccionado con el baldecito el mismo color, por ejemplo, tengo que poner en frecuencias relativas acumuladas el amarillo también, directamente no es necesario que despliegue esta flechita, sino con solo apretar en el balde lo pinta. Hacemos
la que nos falta, ¿sí? Le ponemos el color. Listo, tenemos el formato ya establecido que nos pidieron los profes. Vamos a eliminar ahora esta tabla que ya copiamos y vamos a resolver. Entonces, para resolver aparece el punto 2, donde les pide que complete los datos faltantes implementando las fórmulas y ecuaciones que aquí aparecen. Y los profes les pusieron las fórmulas. Entonces, ¿se acuerdan que, por ejemplo, para las frecuencias absolutas acumuladas era la frecuencia anterior más la de ese dato? Para el primer valor va a ser el dato, no hay una frecuencia anterior, entonces ponemos el signo más para indicarle que es una fórmula y nos vamos a la celda que tiene el dato. Apretamos Enter y tenemos el resultado. Para la segunda fila sí tenemos que sumar ya la frecuencia acumulada anterior, el 7, con el 19. Entonces vamos a ponerle igual o más, cualquiera de las dos. Nos vamos a la celda anterior y ahora le ponemos más la celda siguiente. Y tenemos el resultado. ¿Por qué es importante hacerlo con referencia a celdas y no con números? O sea, yo podría haber puesto 7 más 19. Porque si yo pongo referencia a celdas y alguna de esas celdas cambia, por ejemplo, cambia el valor del 7 y le pongo 9, todos los resultados van a cambiar. En cambio, si yo lo puse con un número absoluto, un número escrito, eso no se iba a modificar. Volvemos al 7. Y ahora ya tenemos la fórmula, entonces no es necesario que hagamos lo mismo para todo el resto de los valores. Lo que vamos a hacer es arrastrar con la crucecita hasta el final y ya nos va a copiar la fórmula. Bien, tenemos las frecuencias absolutas. Vamos a las relativas. Las relativas es la frecuencia absoluta de ese rango, de ese dato, sobre la frecuencia total. Entonces, volvemos a poner el más, indicamos que es una fórmula, cliqueamos sobre la celda que tiene la frecuencia de esa fila, ponemos la barra de dividir y cliqueamos sobre la frecuencia que tiene el total. Enter. Ahora ya tengo la fórmula, podría arrastrar, pero cuando la arrastre me va a pasar lo siguiente. Que me va a dar error. ¿Por qué? Porque la celda F2, con F2 la podemos ver, no, fíjense que nos dice que está sumando B2 dividido B7. Cuando yo la cambio un lugar hacia abajo, también la fórmula cambia un lugar hacia abajo y ahora tengo también, Enter. Ahora tengo B3 dividido B11. Entonces me cambió y está dividiendo por un número que es 0, que no existe. Por eso me da error. Para que quede anclada B10, yo tengo que ir a la barra de fórmulas, situarme ahí con el cursor y apretar F4. Van a aparecer estos dos simbolitos de pesos y eso me dice que esa celda está anclada. Entonces ahora, si yo copio la fórmula, lo que va a hacer es correr sí un lugar hacia abajo la frecuencia de cada dato, pero no el total, ¿sí? Y ahora sí tengo los resultados. Por eso ahora todas las celdas tienen B10 bloqueada y lo que va cambiando es B4, B5, B6, ¿sí? Y así sucesivamente. Vamos a la acumulada, hacemos lo mismo que hicimos para las absolutas, ¿sí? Entonces, más la primera y después en el segundo más la que me dio recién, más la segunda. Tengo la fórmula hecha, arrastro, listo, tengo todos los resultados. Si me da 1 es correcto porque siempre el valor total de las frecuencias acumuladas relativas es 1 y porcentuales es 100. Bien, ahora ya tengo la tabla hecha. Pasemos al ejercicio 3. Dice, seleccionar arrastrando el ratón desde la primera celda a la última el rango de datos que quiero graficar. Para el primer ejemplo vamos a graficar las frecuencias absolutas en un gráfico de barras, con lo cual solo necesitamos la primera y la segunda columna. Entonces, vamos a seleccionar la primera columna, que es la que va a tener los datos que yo quiero que represente, ¿sí? Entonces,
Seleccionada la columna, me voy a insertar, voy a elegir lo que dice en el punto 4, que dice, y luego de ir a insertar, y ahí elegir el gráfico con el que se quiera trabajar. En este caso, el de columnas. Entonces, inserto el gráfico de columnas y yo tengo varias opciones y puedo elegir entre esas opciones, ¿sí? Vamos a insertar el gráfico. Listo, ya lo tenemos. Fíjense en que ya nos hizo el dibujo. Ahora nos pide que colocar el gráfico en la posición deseada, seleccionándolo y arrastrándolo al mantener apretado el botón del mouse. Entonces, botón derecho del mouse, aprieto en una parte del espacio en blanco, ¿sí? Y lo muevo y lo pongo en el lugar que a mí me resulte cómodo. Si quedó muy grande, agarro desde las esquinas y lo achico, ¿sí? Y entonces le busco una posición donde no me tape la tabla y donde yo lo pueda ver o visualizar de una forma adecuada. Fíjense que cuando no cliqueo en un espacio en blanco, me arrastra, por ejemplo, me está arrastrando frecuencias absolutas para ponerlo en otro lugar, ¿sí? Que es el título. Entonces, lo vamos a poner acá abajo, vamos a bajar un poquito la imagen. Dice, bueno, en el 5, colocar el gráfico en la posición deseada, seleccionándolo y arrastrándolo al mantener apretado el botón derecho del mouse. 6, luego agrandar o achicar su tamaño, es lo que hicimos recién. Y 7, si miran a las solapas, ¿sí? Las solapas son las que están acá arriba, ¿sí? Todas estas. Hay una resaltada que se llama herramientas de gráfico. En esa que dice herramientas de gráfico, hay 3 opciones. En realidad hay 3 opciones cuando es Excel 2007. Cuando es Excel 2013 o 2016, por lo general la solapa de presentación no suele estar. Ahora vamos a ver cómo resolverlo en esas situaciones. En este caso no la tenemos a la solapa de presentación, entonces vamos a trabajar con la de diseño y con la de formato. Empecemos nos pide que comencemos a trabajar con la de diseño. Y ahí podríamos cambiar, vamos a suponer que las columnas nos quedaron invertidas, podríamos cambiar las columnas, los datos, ¿sí? Entonces podríamos poner así, por ejemplo. Pero nos daría otros resultados, porque estaríamos poniendo la fila de datos 1, 2, 3, que es nuestro eje X, con la frecuencia, ¿sí? Y entonces alteraríamos esos datos, ¿sí? Pero podríamos trabajarlo. En este caso no es necesario. En la solapa de diseño ustedes van a encontrar, dice en diseño de gráfico, pueden elegir si quieren que esté o no el título, si quieren que esté o no las variables, si quieren que aparezca o no la tabla de datos. ¿Dónde lo encuentro? En el caso de Excel 2007, es en la parte de diseño de gráfico, en la parte de diseños rápidos. Y también lo es en 2013. Si ustedes se fijan y van pasando el mouse por las distintas opciones, van a ir viendo, por ejemplo, en esta aparece el título, ¿sí? Y también el título de los ejes, mientras que en esta no aparece el título de los ejes, pero sí de las variables. En esta no aparecen las rayitas de las variables, ¿sí? O el eje Y. Y así sucesivamente ustedes van a ir viendo los distintos cambios, ¿sí? Entonces vamos a elegir una que tenga que no tenga la tabla, pero que sí tenga el título para los ejes y para el gráfico. Una cosa, en este caso, fíjense que ahí me está tomando variables continuas y nosotros estamos tomando o trabajando con variables discretas. Por lo tanto, esta no me serviría para representar, vamos a buscar otra. Por ejemplo, esta, sí, y después le podemos ahí. A ver, una con título. Ahí, y le agregamos después el título de los ejes, ¿sí? Bien. Elegimos para que cumpla con los requisitos que les puso ahí, ¿sí? Bien, y después podemos elegir en diseños, acá en estilos de diseño, distintos estilos, ¿sí?
Fíjense con fondo negro, ustedes pueden elegir el que más les guste de esos que están ahí. Una vez elegido, yo voy a dejar el común, ¿sí? Vamos a, dice ahora vayamos a la solapa presentación, los que tienen, como yo, 2 solapas nada más, no van a poder ir a esa solapa, pero sí van a poder hacer todo lo que dice ahí. Entonces dice, seleccionar el gráfico cliqueando sobre él, entonces me voy, cliqueo sobre el gráfico, ¿sí? Fíjense que ahí es cuando está seleccionado. Luego elijan de la barra de herramientas aplicar formato a la selección, ¿sí? La vamos a abrir un poquito, nos pide que en relleno elijamos el degradado y que seleccionemos un tipo suave, ¿sí? Entonces, vamos a ir a formato, aplicar formato a la selección, ¿sí? Ahí nos va a aparecer esta opción que es relleno y ahí le vamos a pedir, nos decía que hagamos un relleno sólido, no, degradado, ¿sí? Entonces nos vamos a relleno con degradado para el fondo. Vamos a elegir el color que querramos, podemos ir cambiándolo acá, incluso moviendo estas barritas para que sea más amarillo, menos amarillo, ¿sí? Podemos cambiarle un poquito más abajo el color, por ejemplo verde, y tenemos el naranja y el verde, ¿sí? Y podemos ir eligiendo como queremos. Radial sería como aparece ahora en la imagen, pero si nosotros le queremos podemos ponerlo rectangular, podemos ponerlo lineal, ¿sí? Y elegir distintas formas para presentar ese gráfico. Traten de que sean con colores suaves, ¿sí? Que no tengan demasiado, por ejemplo, vamos a buscar un suave, sería así, ¿sí? Y le vamos a poner que el naranja no sea tan fuerte y que tenga más de los suavecitos, por ejemplo, ¿sí? Bien, volvemos ahora a la próxima opción, nos dice que en color de línea elijamos alguno que sea combinable con el degradado, ¿sí? Entonces, si se fijan, estábamos en la parte de relleno, nos vamos a ir a la parte de borde, y ahí le vamos a pedir que el color del borde sea, por ejemplo, un naranja, ¿sí? Y nos dice que en estilo de borde pongamos de ancho 1.5, entonces vamos a ir subiendo hasta 1.5, y que en tipo compuesto elijamos otro que el que viene por defecto. Vamos a elegir este, ¿sí? Listo, una vez que tenemos todo eso seleccionado, descliqueamos y ahí lo vamos a ir viendo, ¿sí? Ahí lo tenemos a la forma que aparece en el gráfico, lo que acabamos de hacer, el borde. Si le ponemos, por ejemplo, color azul, a ver, ahí nos muestra el color azul, le podemos cambiar el grosor, por ejemplo, a que sea más fuerte para que se note más. Y ahí tenemos un color más fuerte, ¿sí? Bien, ahora dice seleccionen algún otro elemento del gráfico, títulos, variables, escala, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y cámbienle el formato. Por ejemplo, elijo las barras y quiero que las barras estén con otro relleno, y vamos a suponer que queremos un relleno de trama, y en el relleno de trama elegimos este, ¿sí? O, a ver, este. Entonces elegimos eso, también le podemos poner un color distinto y que aparezca con verdes, ¿sí? Si no nos gusta eso, vamos probando distintas tramas, ¿sí? Le podemos poner el borde si queremos que no tenga líneas, si queremos que sea con una línea sólida, por ejemplo, y que la línea sólida sea violeta. Entonces vamos eligiendo y seleccionando. Una vez que descliquemos eso, vamos a ver lo que fuimos eligiendo. Bien, después dice, chequen que en título del gráfico, que sería este el título del gráfico, la opción elegida sea encima del gráfico. En el caso de título del gráfico, a ver, nos vamos a ir a formato, título del gráfico,
¿sí? Nosotros podemos, en el caso de, título del gráfico, ¿sí? Si apretamos botón derecho podemos editar el texto y podemos también el formato del título. Ahí se nos abre una opción, herramientas nuevas y podríamos ponerlo en distintas posiciones, alinearlo distinto con respecto a dónde está y demás. Lo más fácil es moverlo, ¿sí? Como ustedes precisen colocarlo. En este caso tiene que estar encima, así que la opción que tenemos es la correcta. Bien, volvemos a la siguiente. Dicen rótulos del eje, y vamos a ver dónde están los rótulos. En este caso, los ejes, tanto el eje Y como el eje X, no tienen los rótulos puestos. Entonces les vamos a pedir que, a ver, los coloquen acá en los... Si ustedes seleccionaron una opción que no tiene el rótulo, lo que van a hacer es ir a agregar elemento del gráfico en diseño y ahí van a tener los ejes para ponerle los títulos a los ejes. Entonces vamos a poner el horizontal y vamos a poner el vertical, ¿sí? Y ahora ambos, seleccionando y cliqueando, haciendo doble clic, vamos a ponerles el título, ¿sí? En el caso del eje X es datos. Y en el caso de frecuencias absolutas es, del eje Y es frecuencias absolutas. Entonces, coloco los títulos. Listo, ya los tengo. Si quiero le cambio el tipo de letras, si quiero lo pongo en negrita, ¿sí? Todos los formatos que ustedes fuimos viendo en Word también son aplicables para Excel. Bien, después les pide que en la leyenda chequeen que esté habilitada y a la derecha. Entonces vamos a ir a la leyenda, otra vez agregar elemento del gráfico. La leyenda es como la referencia del mapa. Entonces cuando nosotros nos paramos en leyenda nos dice dónde la queremos ubicar y por ejemplo nos pide que sea a la derecha, las ponemos de esa manera. ¿Sí? Bien. Después nos pide que en etiqueta de datos debe estar seleccionada ninguna, ¿sí? Vamos a etiqueta de datos, ¿sí? Y que esté seleccionado ninguno. Y ahí estaríamos. Bien. Ahora, ya con eso estaríamos haciendo la primera parte del ejercicio. Dice, bueno, ahora que ya saben cómo hacer los gráficos y completar los datos, van a crear 2 nuevas hojas en el libro, si es que no las tiene, y a la hoja en que realizaron el ejercicio anterior la renombrarán como ejercicio 1, a la siguiente 2 y ejercicio 3. Entonces nos vamos a Excel, nos fijamos cuántas hojas tiene, en este caso tiene una, agregamos una hoja más, otra hoja más, vamos a necesitar 3, doble clic donde dice hoja 1 y le ponemos ejercicio 1. Doble clic donde dice hoja 2, ejercicio 2. Doble clic donde dice hoja 3, ejercicio 3. Listo, resuelto este ítem. Vamos al siguiente, dice ahora, en la hoja ejercicio 2, copiarán la siguiente tabla, ¿sí? Y otra vez tenemos una imagen, o sea que lo que ustedes van a hacer es copiar la tabla. Vamos al Excel, ejercicio 2, copiamos la tabla, la empezamos a pasar y acá va a aparecer la marca de clase. ¿Cómo hago para obtener la marca de clase con fórmula? Sabemos que es el valor superior
¿sí? Para el primero sería 10, menos el valor, más el valor inferior dividido 2. Listo. Tenemos... ¿por qué no lo...? Bueno, lo que digo siempre no lo hizo porque me olvidé los paréntesis. Entonces lo que hizo es 0 dividido 2, le dio 0, 10 más 0 es 0. 10 más 0 es 10. Por lo tanto, vamos a poner los paréntesis para que no nos dé error. Listo, tenemos el valor de la marca clase número 1. La segunda, podemos hacer lo mismo, más 20 más 10, dividido 2, otra vez faltan los paréntesis, así que se los vamos a poner. Más 20 más 10 dividido 2, y vamos a tener la marca de clase. ¿Cómo es una forma más fácil aún de hacerla? Es poniendo la edad en 2 columnas distintas. Entonces, agrego una columna, pongo edad, y pongo el valor más chico, 0, 10, 20, 30, 40, el límite inferior del intervalo, y pongo el valor más alto, 20, 30, 40, 50, ¿sí? Entonces, en lugar de hacer esto, yo lo que puedo hacer es referencia a celdas. Tomo la primera, pongo el más para indicarle que es una fórmula, tomo el 10 más el 0, otra vez los paréntesis, me olvidé. Miren que lo vamos a hacer de nuevo, me olvidó. Más paréntesis, el 10 más el 0, cierro paréntesis, dividido 2, enter. Eso ya ahora me permite arrastrar y hacer para abajo con la crucecita todos los valores. Y no tengo que hacer uno por uno, ¿sí? El resto ya lo saben sacar ustedes, así que